Muy buenas amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en su programa Agenda Económica, la costumbre. Lo hacemos con muchísima dedicación. Hoy me acompaña un miembro del programa que realmente cuando viene él motiva este programa porque él es bueno en eso. Jairo Severino Duarte. ¿Cómo está, Ezequiel? Caramba, aquí estamos. Gracias por esta... Sí, me sorprendiste. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes en este espacio. Para mí es un honor, un espacio mayor de edad, que eso es bueno, mayor de edad. Y compartir este espacio contigo y con, bueno, cuando está Luis Manuel y Roberto, todos. Vamos para 17 años ya. 17 años ya, uff. Sí. Y ya puede andar en la calle con carnet de aprendizaje. Sin ser mediático y sin esperar dinero del Estado. Bueno, porque este espacio se hace con el interés de generar contenido que sea útil y análisis que sean útiles. Con mucho esfuerzo, pero claro, se hace. Así es. Jairo, importante. Vamos a hablar de temas. Yo tengo aquí de temas Haití, tengo el presupuesto, tengo el Producto Interno Bruto. Sí, exactamente. La inflación. Muy ¿Qué bien. te acomoda, Jairo? Yo voy a dejar que tú pongas. Mira, la verdad que hay en la agenda económica de este país, tú sabes que es muy rara la semana en la que no haya un tema interesante de economía. Así es. Claro, por ejemplo, si vamos a hablar de economía, el Banco Central está hablando de que la inflación acumulada está en 8.8 en este periodo, ¿verdad? Periodo enero-agosto. Sí, exactamente. Y que obviamente el crecimiento económico pues va bien, por encima de 5.5. Sí, 5.5 por encima del crecimiento potencial. Y eso también es importante. Ahora bien, Ezequiel, todo tiene un costo. Y la estabilidad macroeconómica de ese país tiene un costo también. Porque, ¿cuáles son las variables que tenemos que analizar para ver por qué nosotros hemos mantenido un crecimiento económico bajo las condiciones actuales? Cuando hay países que no les ha ido tan bien, que la inflación inclusive se le ha disparado, nosotros estamos, claro, por encima de la meta, 4 más o menos 1, pero todavía estamos por debajo de 2 dígitos y está cediendo. Ahora, ¿qué pasa? El Banco Central, que tiene como responsabilidad legal, ley monetaria y financiera, garantizar la estabilidad del precio. Es un rol fundamental. Es un rol fundamental. Garantizar que los precios se mantengan estables. Estabilidad macroeconómica. Porque si los precios están estables, eso da certidumbre. Certidumbre a quienes invierten, a quienes generan valor agregado en la economía, a quienes dan le da tranquilidad un poco, si se quiere, ¿no? Aunque estamos en lo alto, dentro de esa diferencia, dentro de esa dificultad de inflación, que por lo menos no vaya subiendo y subiendo y subiendo. Pues bueno, porque a veces si la inflación está un poco alta y tú dices, bueno, está tranquila o está cediendo, eso te da certidumbre. Ahora, cuando tú no sabes qué va a pasar mañana respecto a alza de precios, como le está pasando a Argentina, por ejemplo, y otras economías, bueno, ahí sí hay situaciones graves, incluyendo devaluaciones fuertes de moneda. A nosotros nos ha ocurrido lo contrario. Entonces, ahora, eso ha tenido un costo, porque el Banco Central ha tenido que endeudarse también, ha tenido que emitir certificados como parte de su política monetaria, acompañado ese mecanismo con un incremento de la tasa de política monetaria. Van de la mano, porque en la medida que el Banco Central sube la tasa de interés, asimismo los certificados que emite, pues también debe pagar un poquito más, porque el objetivo es justamente recoger liquidez. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que la deuda del Banco Central, Ezequiel, ha subido un poco más rápido en estos primeros meses que la deuda del gobierno central. ¿Tú sabías eso? En estos últimos meses. No, en los últimos 6 meses. Ah, ok. Bueno, a partir de noviembre del año pasado, el Banco Central, como otros bancos centrales de la región, comenzaron todo un proceso restrictivo ya de la oferta monetaria, subiendo la tasa de política monetaria. ¿Cuántos puntos ha subido la tasa de política monetaria de noviembre para acá? 425 525 puntos básicos. 525 puntos básicos en un periodo de 7, 8 meses. Sí, 8, 9 meses. 11 meses. Eso es fuerte. 11 meses. Es muy fuerte. Eso te indica a ti, no solo que si el Banco Central, de manera proactiva, y eso hay que felicitarlo, claro, independientemente de los costos que tenga eso,
no toma la medida de ser proactivo, de subir la tasa en el momento en que sí había que hacerlo, pues nosotros estuviéramos hoy contando otra historia en materia de precios. Vamos a eliminarle la variable de tasa de interés para que veamos qué sucede. Pero ¿qué pasa? Que el Banco Central en este periodo pues se ha endeudado 3.3% y su deuda ha subido 3.3% y la del gobierno central 2.9%. O sea, 0.4, o sea, 4 décimas por encima, a pesar de que claro que el Banco Central, su ponderación dentro de la deuda total, claro que es menor, pero tiene cerca de un 14% de la deuda del PIB. Entonces, ¿qué pasa? El Banco Central ha cumplido con su misión en este periodo. Y ha cargado con el déficit, con el déficit de la fiscalidad, de las medidas fiscales. Bueno, ha cargado con esa responsabilidad porque, bueno, es más costoso, Ezequiel, una crisis. O sea, es más costoso para todos, para el gobierno, para la población, el que suba los precios. Claro. O sea, fíjate cómo en un momento determinado tú dices, bueno, fuera los commodities están subiendo, las materias primas están subiendo. Bueno, esos elementos son positivos para quienes exportan, por ejemplo. Por eso hay una recaudación mayor en aduana. Ahora bien, a lo interno hay que tomar medidas para que esa inflación externa no nos golpee tanto. Correcto. Que es justamente, de alguna forma u otra, lo que ha hecho el Banco Central. Limitar la demanda interna a través de la tasa de política monetaria, pero además hay dos elementos más que han ayudado, a mi modo de ver, el que estemos más o menos dentro de un proceso de certidumbre. Es que al entrar muchos dólares a la economía, porque está entrando muchos dólares a la economía, las reservas están por encima de 14,000 millones, ha hecho que el peso, aparte de se aprecie, porque hay más dólares de lo que posiblemente demanda la economía. Correcto. Entonces, cuando tú tienes esa variable... Por ciclo. Sí. Por ciclo. Sí, claro. Entonces, pero eso ayuda también en el caso, por ejemplo, de la factura petrolera. El gobierno ha destinado, no se puede decir ni gastado ni invertido, sino destinado a subsidiar los combustibles cerca de 31,000 millones de pesos. Rondan los 31,000 millones de pesos. Eso aunque ya tiene 3 semanas que no subsidia. No, pero no importa eso. Yo creo que no debe moverlo. No, Debe perdón. mantenerlo. Tiene 3 semanas no subsidia. Yo dije a Luis Manuel Piantini en uno de los programas y a José Manuel Luna Valiente, miren, no esperemos reducción de combustible. De hecho, si así como aguantó el gobierno un subsidio, así tiene que aguantar el pueblo o la población con ese combustible que se acostumbró a pagarlo ya. Eso te iba a decir. Ya se acostumbró a pagarlo, ya, porque ahora te lo voy a bajar. Ya los planes de gastos, de gasto corriente, están hechos en base a estos precios de los combustibles. Y no garantiza que la reducción de los combustibles baje la inflación. No, para nada. No lo garantiza. No, para nada. En este momento no. Exactamente. En este momento no. Entonces, eso se puede quedar así. Pero además, señores, cuando tú dices que como gobierno tú has tenido que destinar 31,000 millones de pesos que pudieron haber ido a otra área, eso es muy grande. Entonces tú tienes, como quiera, poco espacio ya en lo que resta de año para recuperar eso. Ya estamos en... Pero si tú estás observando el asunto del subsidio de los 31,000 millones de pesos del combustible, entonces, para el próximo segmento, no es que esté terminado, vamos a hablar entonces del presupuesto que está reflejando 135,000 millones de pesos en subsidio, donde 70,000 es para el sector eléctrico y 20,000 es para el combustible. A mí me gustaría saber bajo qué escenario el combustible va a ser subsidiado, porque si pongo $90 el barril, está bien, que lo reflejo en el presupuesto, y no llega a $90, ¿cómo lo vamos a hacer? El presupuesto creo que tienen el petróleo al 86. No, el próximo es a 90. El próximo. Está reflejado para 90. Y entonces el gobierno dijo, estoy proyectando un subsidio de 20,000 millones para el año
con el petróleo a 90 si no voy a subir los combustibles? Oye bien, ¿cómo es? Como los combustibles están fijados para $85 el barril. Bueno, según la medida, lo que dijo el gobierno para poder subsidiarlo. Por eso, o sea, si los precios están fijados a 85, los precios de venta de combustible, a $85 el barril, y yo lo proyecto a 90, entonces voy a subsidiar el aumento que debo hacer con esos $5, si así me hubiese obligado. Entonces lo proyectó. Entonces yo digo, perfecto, si estamos a 85 y vamos a tener ese precio y no llegamos y no pasamos de 85, Jairo, el año que viene, entonces lo que perfectamente vamos a tener es 20,000 millones de pesos que nos van a quedar sobrando en el presupuesto para final de año. Claro, eso es una queda, o sea, eso es algo que está proyectado, no es que está proyectado. Entonces, para irme contigo, porque ya que te interrumpí, y me disculpa, en el caso de la deuda del Banco Central, que muy bien tú estás hablando de que es mayor, menor, siempre se da, Jairo, por las variables que se manejan. Yo creo que es muy buena la observación que hace el periódico El Dinero, donde dice, tengo 4.4% más de crecimiento de la deuda del Banco Central que con relación a la deuda del gobierno central. Lógicamente, el gobierno central tiene un tope, porque está aprobado por el Congreso. El Banco Central no necesariamente lo tiene. Entonces, es posible que quien se esté apalancando con el Banco Central es el gobierno y esté llevando al Banco Central a tener ese ritmo de deuda un poquito mayor. Bueno, la deuda pública... O sea, quiero aclarar. Mira, al 31 de diciembre del año 2021, tengo aquí el dato, la deuda pública, la deuda del Banco Central representaba el 23.4% de la deuda pública y a junio de este año llegó al 26.7%. Quizás tú tienes razón ahí lo que estás diciendo. Sí. En que el gobierno se está apalancando. Sí, porque si tengo límite por el Congreso como gobierno central, pues me voy a apalancar con el Banco Central. Y voy recogiendo. Que por cierto, Jairo, en esta semana que acaba de pasar, el dólar escaseó. Pero no. Escaseó y no es que no hay dólares. No, pero quizás ahí quieren inducir algo. Correcto. Pero tú sabes muy bien que en esta época de año, que no estaría mal, pero todavía está, Ezequiel, no pidas que se devalúe la moneda, porque todavía está por encima de lo que era antes de la pandemia. Todavía hay competitividad, Ezequiel. No estaría mal de recogerlo un poquito. ¿De recoger qué? El dólar, recogerlo un poco para que se llegue a 54, que no sea 53.50. Pero tú eres exportador de zona franca, tú eres empresario turístico. Yo no soy exportador, tú recibes remesas. Tú como periodista económico y yo como economista, tú y yo sabemos que los sectores tienen que equilibrarse. Nadie ha gritado todavía, Ezequiel. Nadie ha gritado porque están gritando porque esa inflación de 8.8 es importada. Ahí hay materia prima que tiene la zona franca más cara cuando tienen que vender a 53 y pico. Sí, que Jairo. Lo que pasa es que si tú no dejas que la zona franca crezcan, te crea un problema también de tiempo. Vamos a estar claros en eso. Las zonas francas están creciendo, ¿tú sabes qué es lo que están exportando más. Escucha, están exportando más porque los precios están más caros. No es en unidades que están exportando más, es en valor. Porque también, tú sabes cómo es. Cuando yo comienzo a proyectar lo de mi empresa, digo, ¿cuánto hemos vendido? Los vendedores me dicen, hemos vendido tantos millones más. Digo, no. No me hables de tantos millones más, háblame de unidades, porque yo aumenté precio. De volumen, ¿verdad? Yo aumenté precio. Sí. Entonces digo, ok, pero vamos a hacerlo así. ¿Cuánto tú has vendido más con relación al año pasado? Un 3, pero yo aumenté un 6. ¿Entiendes? O sea, tú has vendido menos, entonces. Entonces, dime las unidades. En términos reales, ¿verdad? Claro, dime las unidades. Entonces, hay que chequear cuáles son las exportaciones reales en términos de unidades de producción para ver cómo es realmente el aumento. Entonces, yo creo que si la inflación está a 8.8 y ha estado en 9 y pico, yo creo que sí, que el dólar total, y me disculpan porque tal vez eso hasta me perjudica, los precios no están a 53.50. Los precios están a 56 y a 55. Bueno, pero entonces alguien está ganando más. No, porque alguien está ganando más. Entonces, no, porque al final tú equilibras, tú promedias, el gobierno te dice tanta cosa y después tú lo que le das más beneficio al gobierno también. Eso no es más nada, vamos a estar claros. Pero, o es que tú crees que porque baje la inflación, ahora, vamos a decir que la inflación, vamos a hacer una idea, algo hipotético. La inflación llegará a 8, 7.8. No, pero vamos a algo hipotético. Dio un bajón, vamos a decir que bajó a 6% la inflación en octubre.
¿Tú esperas disminución de precios? No necesariamente, no. Aquí Aunque el los IPC es precios un van a promedio bajar. general. El IPC es un promedio general. Hay cosas que van a bajar. De hecho, todavía, si tú tomas nota y ves la publicidad de electrodomésticos, los electrodomésticos no han subido tanto, Ezequiel. Yo no sé por qué. Que no. No, han subido, pero no No, yo te voy a en la decir proporción. yo te voy a decir que por qué. Bueno, no sé. ¿Por qué no? Por el stock. Una sobreoferta. El stock. Claro. Ah. Una sobreoferta. Yo tengo que mover mi inventario también. Ah. ¿Entiendes? Y doy descuentos, doy programa, agarro con la tarjeta de crédito, te doy, si es con el banco tal, te doy un 15 tengo más tanto. un 15. Claro, para poder. Claro, porque pero además los precios están a 58 ahí, 59, vamos a estar claros en eso. O sea, si yo tengo una dólar mi precio a 59 y estoy pagando dólares al final a 54, yo tengo $5.5 de diferencia. Yo puedo manejarme en el final del año o en mediados de año para ver cómo yo manejo los precios. O sea, que te digo esto porque yo creo que el dólar debe terminar a 54 el año. Aunque haya dólar. Bueno, está bien. Aunque haya dólar. Ahora, que recoja y que aumente la reserva. Septiembre, tú sabes que ustedes que reponen inventario, siempre hay una demandita de dólares, porque de hecho hay que pagar lo que viene para diciembre. También, si es por eso. Septiembre, octubre. Sí, pero siempre hay mucho más dólares en los últimos trimestres. En los últimos trimestres. En el último trimestre que en los pero ya anteriores. eso, prepárate, en diciembre habrá dólares de más, aquí más todavía. Entonces, en el asunto del crecimiento, que me dé 2 minutos el director, el crecimiento, que tenemos 5.5, y que el Banco Central, yo había dicho que si iba a aumentar la tasa por el aumento de la Reserva Federal, que aumentó 75 puntos básicos. Si el Banco Central va a aumentar, no va a pasar de 25 puntos básicos. Bueno, así fue, 25. Yo lo dije así mismo, no va a pasar de 25 puntos básicos. Y dije por qué, y te lo voy a decir a ti. Primero yo dije, ojalá que lo deje pasar y no aumente. Ojalá que lo deje pasar y no aumente. Pero si ven que el crecimiento no va a ser, que no hay amenazas de crecimiento, y que las remesas no disminuyen tanto, y que el turismo sigue llegando bien, y que nuestras exportaciones a los Estados Unidos tampoco bajan mucho, yo entiendo que va a ser una valoración y tal vez sube 25 puntos básicos. Y ahí fue. Me gustó haber acertado porque es un análisis que uno hace ahí ponderado. alcanzamos a Costa Rica, que estaba en 8.25 también. Nosotros y Costa Rica somos los dos con las tasas de política monetaria más altas de la región. Costa Rica es una economía bastante conservadora. De la región, tú dices Centroamérica. De la región Centroamérica y Caribe. Sí. O sea, una economía conservadora. Fíjate cómo... Pero yo no creo que al final nosotros estemos subiendo o moviendo tasas por otros países. Pero... Es por nuestra realidad. No, obviamente, pero no quiero tampoco que el punto 25 que subió ahora sea algo tan significativo respecto a lo que por eso te digo. Entonces, yo digo, no iba a significar tanto, pero fíjate que está en 5.5. Las autoridades, yo he dicho... Todavía aguanta un poquito más. Debajo. Todavía puede sacrificar 0.2 del... No, a 5. Y es un buen crecimiento. Bueno, está bien. A 5 es un buen crecimiento. Y si nosotros tenemos ya 4 meses nos quedan para tentar con que para jugar con que ese crecimiento no baje de 5, podríamos ir subiendo un poquito más la tasa si la Fed vuelve a subir, que va a volver a subir. Pero eso hay que analizarlo también. La tasa de política de referencia. Desde el punto de vista del costo que también implica para que el Banco Central pueda seguir buscando el financiamiento para pagar el déficit también fiscal y el déficit Pero el déficit fiscal no tiene que buscarle ninguna, no es la medida del Banco Central, es el gobierno central que por ley debe haber hace rato capitalizado el Banco Central. Y no ha podido. Yo no le voy a decir ahora que está fallando. No ha podido ni los gobiernos anteriores ni este gobierno en los casi 3 años que lleva, o en los 2 años, algo más de 2 años, no ha podido capitalizar el Banco Central, como dice en la ley. Y buscan dispensa año por año en el presupuesto para no hacerlo. No, al Banco Central le deben más de 500,000 millones de pesos en eso. Correcto. Está como 500,000 millones de pesos le deben. Es correcto. Le deben. Yo creo el gobierno central. Yo creo que no es ni el próximo. Yo tengo ese dato aquí. Si no se ponen, pues lo hacemos en el próximo evento, pero si no se pone alguien ya definitivo, que no se puede cambiar y que sea una ley intocable, nosotros nos vamos a coger
Y después de que yo diga esto, señor director, usted se va a pausa. 30 años para capitalizar el Banco Central. No nos corte. Continuamos en Agenda Económica. Jairon Severino Duarte y un servidor, Ezequiel Molina Lizardo. Tú tenías un dato, Jairon, que lo quería dar en el aire. Sí, tengo un dato aquí, Ezequiel, importante. Tú sabes que nosotros analizamos las finanzas, Sí. el sector financiero, el sector bancario, todo lo que tiene que ver con intermediación financiera. Entonces nosotros le damos seguimiento a los resultados. Por ejemplo, estado de situación financiera de los bancos. Le damos seguimiento. Y nosotros tenemos el dato aquí de que los activos, o sea, el valor de los activos del Banco Activo, así que se llama, Sí. del Banco Activo Dominicana, en diciembre del año pasado eran de 1.959 millones de pesos, pero cerraron en el primer semestre en 1.781, o sea, una caída del valor de los activos de este banco. 9 puntos. Significa de menos 9.1%. La caída es 9, perdido. la caída es positiva. Sí, sí. La caída es positiva, Sí. 9.1. 9.1 la caída. De hecho, el banco volvió a su nivel de septiembre de 2020. O sea, en cuanto a eso. El banco sus propietarios han querido capitalizar el banco, pero el banco parece que necesita de más inyección. De hecho, el patrimonio neto, o sea, cuando tú le restas los pasivos a los activos, te da el patrimonio neto, ¿verdad? Bueno, el patrimonio neto del banco está en menos 101.3 millones de pesos, el banco. Yo creo que la autoridad debería un poco tener, creo que es muy proactiva, ¿verdad? En este caso deberían tener mucho cuidado, porque aunque un banco pequeño, como quiera, pero como quiera es una señal importante, y ha habido situaciones en las que las autoridades han podido pues salvar el sistema, y creo que la ley está ahí y los números también, Ezequiel. O sea, uno no quiere ser alarmista, pero es importante, que el dinero lo haya dicho, sí. El periódico El Dinero, porque eso es inmediatamente, me imagino, sí, que es una voz de alarma para la superintendencia de bancos. Yo no diría que tal vez está de intervenir, pero sí de que lo visiten. De que lo visiten. Sí. Y esto es normal. No lo intervengan, pero visiten. Las autoridades visitan los bancos también. Visítenlo, póngale el estetoscopio, póngale la presión, midan la presión, la glucosa. Hay que ver y ver el estrés. ¿Tú sabes cómo surgió el ese estrés banco? financiero? Ese banco surgió de un escándalo de corrupción en un banco llamado Banco Providencial, ¿te acuerdas? Sí, claro. Entonces, eso pasó 2015 más o menos. Entonces, en el año 2016. Y cambiaron el nombre. Entonces, exactamente. Entonces, este banco venezolano, pues llegó, compró los activos de ese banco y hubo que inyectarle de una vez cerca de 11 millones de dólares. Es así. O sea, pero hay que visitarlo. Hay que visitarlo. Hay que buscarle el estrés financiero a ese banco, hay que chequearle todo su movimiento, a ver qué ha pasado. Es posible que no haya podido desarrollarse en términos operativos para dar beneficios, pero hay que chequear cuánto dinero hay del público depositado en ese banco para saber si, porque por esos números no tiene capacidad para devolver dinero. No, esos números lo dicen así. Ese banco no tiene capacidad para devolver dinero ahora mismo. No estoy con esto diciendo que como que vayan de bandada a buscar. No, claro que no, pero realmente lo importante es que las autoridades atención, digan cómo va ese banco, si tiene la posibilidad de negocio y comiencen a... Para que no, porque mira qué es lo que pasa. A este país que está tan bien, está tan sólido en términos financieros y bancarios, no le conviene ninguna, no escándalo, ninguna noticia negativa en ese término.
Sobre todo porque si consolidamos el sector, está muy sólido. Demasiado bien. Muy sólido. Demasiado bien. Muy sólido. Sí. Y no menciono nombre de banco A porque pesar, tendría que poner a pesar de mayor. que hay una concentración, si se quiere, porque No, sí, está bien, pero la concentración pasa donde quiera también. Pero no, porque si tú te pones a ver... Pero hay diversificación, que eso es importante. De más de dos docenas de bancos, de más de 2 docenas de bancos, más de 20 bancos que hay, tal vez es el único que está en esa situación financiera. Los bancos comerciales hay 17. Pero que tal vez 17. es el único que tal vez está en esa situación. Sí, el único. O sea, y es el más pequeño, es uno de los más pequeños. O sea, yo digo que tenemos que ser celosos con que ninguna institución bancaria deje pérdida o tenga situación como esa, esté negativo. ¿Por qué? Porque puede ganar poco y otros ganan mucho. O sea, claro está que hay 3 bancos que ganan mucho dinero. Sí, Eso ellos por el mismos, volumen de negocio. ellos mismos lo publican. Reserva Popular BHD. Exactamente. Después siguen otros. Escocia, que está bastante Escocia, bien. Sí. la Asociación Popular. Banco de Santa Préstamos. Cruz. Sí, Banco Santa Asociación Cruz. Popular, la Nacional, Sí. son Bancos asociación que están muy Cibao. bien. Sí, sí, Y lo sí. que no mencionemos que no se excusen, No, pero- porque no es que no están mal, No. no es que no están bien, están bien, Está muy pero lógicamente cuando un banco de reserva te dice que proyecta ganar 15,000 millones de pesos y este banco dice que tiene negativo, o sea, tú te das cuenta entonces. Bueno, este banco, cuando lo hemos analizado, nunca ha pagado impuestos sobre la renta porque nunca ha ganado nada. Desde del 16 para acá, que es cuando existe. Y eso se supone que no debe pasar. No debe pasar. No debe O sea, pasar. la verdad que... O sea, yo creo que hay que ponerle, señores, vuelvo y reitero, a ese banco hay que visitarlo, un cuerpo médico, financiero, que le analice todo su estrés, cómo está su circulación, cómo coagula la sangre. Y que quiere que conste en acta, Ezequiel, porque son los números. O sea, nosotros lo que hemos hecho es analizar los números que están ahí, porque la ley les obliga a publicar. A publicar. Porque es dinero, Sí, o es sea, dinero del público. nosotros no nos estamos inventando No, para nada. ni cogimos información confidencial de ningún banco. Es más, oye lo que dice aquí, porque sabes que los bancos son auditados por firmas de auditores independientes. La firma de auditores independientes Guzmán Tapia PKF, en su informe al 31 de diciembre en el 2019, advirtió que el banco presenta un índice de solvencia por debajo del límite requerido, según se puede reflejar en la nota 27 de los mismos estados, y considerando los aportes pendientes de capitalizar y pendiente de la no objeción de la superintendencia de banco en aquel entonces, 135 millones de pesos. Entonces, pero esos informes están colgados ahí. Están colgados ahí. O sea, no es... Jairo, tú sabes que contigo no he tenido la oportunidad de hablar de una propuesta de Pedro Brache. Pedro Brache. Me imagino que tú estás Pedro Virgilio. bien empapado. Pedro Brache. Pedro Brache, el presidente de RICA. del CONEP Y del CONEP. y del Grupo RICA. Ya yo le he hablado en otro programa, pero que quería escuchar y que nuestros televidentes también lo escuchen de parte tuya. Porque yo decía que esa propuesta a mí, más que felicitarlo, que sí lo felicito, es una llamada de atención. Una llamada de atención al sector público, al Estado dominicano, sí. y al mismo sector privado. ¿En qué sentido con el sector privado? Yo decía que el sector privado entonces es una llamada de atención para que se pongan a una, no para hacerle fuerza a ningún Estado, a ningún gobierno, no, para agarrar el sector público, en este caso el gobierno de momento, y hacer un plan macro a 40 años. Tenemos una estrategia nacional de desarrollo a 30 años que se vence en el 2030. ¿Está bien? Pero olvidémonos de esa estrategia, que poco caso se le ha hecho aquí entre nosotros. Poco caso se le ha hecho. Hagamos, a partir del año 2024, un plan a 40 años, donde todos los empresarios tienen que convertirse en vigilantes de su mismo desempeño como empresario. Y a mí lo que ha hecho la IRD, lo que ha hecho el CONEP los últimos años, a mí me ha encantado porque han demostrado mucha responsabilidad empresarial. Sí, así es. Pero el sector público, si se quiere, no ha ido de la mano. No ha ido de la mano en la responsabilidad de desarrollo del país. Yo no estoy hablando de un presidente. No, está bien. Estoy hablando del sector público. Entonces yo creo que ya el sector privado tiene que coger las riendas del país
y No, decirle, espérate, cuidado. escúchame, No, yo estoy hablando de la parte pública ni política. bueno, pero no es parte política. aclara bien tu asunto. Estoy hablando de la parte de desarrollo Sí. y de creación de riqueza. Y decirle, de agarrar al sector público y decir, vengan, señores políticos, vengan, Exactamente. sí, vamos sí. a trabajar. Vamos a trabajar. Ustedes sí. se dedican a la política. Sí. Nosotros no. Pero este programa tiene que ser Pero este responsable. programa tiene que ser. O sea, Y cuando elijan a cuatro años, por 4 Sí. años, a los diputados, a los congresistas, a los senadores, a los alcaldes, Sí. al presidente y el presidente a sus funcionarios, usted va a hacer esto. Porque este es el cronograma. sí, sí. Este es el cronograma que hay para que este país se desarrolle. Y oye, ¿por qué yo digo esto? Porque se llama la atención, y yo no estoy en la cabeza. Y que evaluemos en base al cumplimiento de eso. Correctamente. Y te evaluamos por la gerencia que tú Ahora, pues hiciste. eso es un gran acuerdo de verdad. Eso es un país, eso es utópico, un país como este. bueno. Estamos hablando de Noruega, ¿tú entiendes? Sí, yo estoy de Sí, acuerdo. sí. Es como que yo estoy en Noruega. Pero vamos a ubicarnos en Noruega un Sí, día. sí. Yo no estoy en la cabeza de don Pedro Brache, pero yo me imagino que él dirá, señores, es ahora o nunca. Porque tú sabes muy bien que en materia de desarrollo económico y en materia de aplicación de políticas públicas Sí. y de inversión social, un año de retraso provoca 10 años de Sí, es atraso. una situación, sí, así es. 10 años de atraso. Un año de retraso para aplicación nos deja 10 años atrasados. Y si seguimos con ese delay, con ese retraso, nosotros vamos a tener problemas. ¿Sabe por qué? Porque cuando tengamos que compararnos con países que sí lo están haciendo, entonces nos vamos a arrepentir. Entonces, un país que está ahora en sus mejores momentos, señores, tenemos la capacidad para hacer un hub marítimo, para hacer un hub empresarial, para hacer un hub de distribución, Y aéreo también. para hacer un hub aéreo. Sí. Si nosotros tenemos toda esta capacidad y toda oportunidad, porque hemos tenido crecimiento sostenido, que una economía que pasó del 15 al 7, es ahora el momento, Jairo. Cuando tú estás bien es que tienes que hacer las transformaciones. Pero cuando tú estás mal, tú no tienes fuerza para hacer ¿Y nada. qué tú propones entonces en ese sentido? Porque, El plan macro de 40 años, Sí. donde le digamos... pero ¿qué mire, va primero, qué va después? ¿Qué va no, primero? no, porque porque- entonces, si es por eso, Ah, no, si es Jairo, por eso, porque pero, si yo me pongo a eso, me van a decir que qué tiempo yo me voy a coger en el programa, porque además yo tendría que participar. Sí, pero- no estoy pidiendo no, participación. no, pero hay que planificar Claro, el desarrollo. claro. Y tú tienes que entender que hay cosas que tú tienes que tomar en cuenta necesariamente, sí o sí, Claro. para que eso se lleve a Tú sabes cabo. que a mí me han gustado las últimas 3 designaciones de ministro de Economía que ha tenido este país. Sí, muy bueno. Muy Juan bueno. Ariel. No, no, increíble. Juan Ariel. Sí, sí, Juan Ariel. Miguel Seara Hatton. Sí, sí. Y Paveliza. Y Paveliza. O sea, nosotros tenemos... Ha sido eso. lo mejor, los últimos tres. Los últimos tres. Los últimos tres. Fíjate, si nosotros tuviéramos, y aquí hay muy buenos economistas, muy buenos, un equipo, un team, en términos económicos, de 20 economistas Sí. como esos 3, que los hay, ¿eh? Y tenemos también después hasta abogados, porque hay que irse por la parte jurídica, por la parte como don Osiris de León, en la parte geológica, en la parte agrícola, conocimiento de eso. O sea, es para que tú, hasta cuántos profesionales vamos a desarrollar por sectores. Todo eso tiene que ir en un plan. Todo eso tiene que ir en un plan. Para que si aquí vamos nosotros a graduar 200 médicos al año, tenemos que decirle, de esos 200 médicos, usted se va a especializar tanto en tanto, tanto en tanto, tanto en tanto y tanto en tanto. Y desarrollar entonces hospitales, mejores escuelas, una economía local, por ejemplo, la frontera. Y ahí me caigo a Pavel de nuevo. Pavel tiene un plan que hasta ahora lo llamó Plan San Juan. Sí, Plaza Juan. Y yo le llamo de vuelta al campo. ¿Me explico? Sí. Y yo tengo, gracias a Dios, no me cogí por el Plan San Juan. Porque hay un senador por ahí. De yo esa dije zona. ese de vuelta al campo Hay un antes del senador Plan por San ahí en Juan. esa zona que está negado a que San Juan se desarrolle. Sí. Está negado a Sí, que. pero lo que pasa ¿Eh? es que él está buscando esos votos. Ah, pero tiene que. Sí, pero no hay problema que tú no puedes aprovecharte. Y no hay un senador por ahí, el senador de San Juan. Ah, bueno. No me No diga que hay quiero un senador mencionar por su ahí. nombre. No, yo no estoy mencionando nombres. Ah, bueno. El senador de San Juan dijo que no está de acuerdo Los con lo que 4 pero es desafíos que los para el números- desarrollo a largo plazo, según Paveliza. Jairo, Esa mira. es mi columna de esta semana. De la que Espero viene. no, que ya está la subí, la acabo de subir. Ah, bueno, yo lo voy a leer ahora. Mira, lo que pasa es que él tiró una encuestica Ajá. y entonces él vio que el 70% no quiere porque no entiende, Porque no entiende. pero tiene voto.
Sí, pero... Pero el que no entiende tiene voto. Tú ves. Mira, el que no entiende y el que entiende tienen el mismo voto. No tengo el honor de ir a la zona donde se está explorando la minería en San Juan. Pero si eso se da, San Juan seguro que va a triplicar su capacidad de producción y su PIB interno. San Juan de la Maguana. Te lo digo por experiencia propia, porque yo soy de una provincia minera. Sánchez Ramírez. Entonces, en San Juan hay mucha erosión. 24% de pobreza extrema. Mucha erosión porque la agricultura mal llevada en esas montañas han erosionado la presa de Tavera. Así que se llama, la presa de... Okay. La presa, ¿cómo se llama? Okay. Te voy a hacer una pregunta y no pienses nunca que... ¿Cómo se llama la presa de San Juan? Valdés. Se me fue el nombre. Valdés, Tavera. ¿Qué llamado Don Osiris? ¿Qué llamado Don Osiris? Mira. 50% de sedimentación por la erosión. Vamos a hacer el cemento con esta pregunta. Eso es pobreza. Pero tú me la contestas antes de cerrar el cemento. Ajá. Así como tú dices que San Juan necesita la explotación minera para poder desarrollarse, porque tú vienes de una provincia... Con responsabilidad, claro. Discúlpame. Sí, tú vienes de una provincia. ¿De qué le ha servido la explotación minera a la provincia Sánchez Ramírez? De mucho. No, eso es lo que yo de quiero. Mucho. Yo no te lo estoy diciendo por caso. Yo quiero que tú lo admitas no solamente a Sánchez Ramírez. Aquí. No solamente a Sánchez Ramírez, al país. País. Yo al país, yo sé. Yo quiero que tú, como tú naciste en esa provincia, diga usted aquí en un minuto de qué le ha servido la explotación minera a la provincia de Sánchez Ramírez. Lo primero es que en la provincia de Sánchez Ramírez se ha quintuplicado la cantidad de empresas que generan empleo. Bingo. De plazas, de restaurantes. Comercio. La producción, inclusive agropecuaria, ha mejorado después que esa minera está ¿Y ahí. por qué? Porque hay más demanda. Bien. Hay mejor planificación. La cobertura boscosa de la provincia ¿Le ha creado problemas a la producción de arroz? No, ¿qué? Arroz. Señores, el arroz que nos comemos en este país, en el Bajo Yuna... No es uno de las provincias que más zapote produce. Por supuesto. Zapote, piña. Y piña. Entonces no le ha hecho ninguna... Pero yo creo que tú vayas a ese lago de la presa de Atillo, que es el lago más grande que tiene el país. Que por cierto, debería la Barri, y que me disculpe que yo lo estoy comprometiendo, de aportar a limpiar los sedimentos que están muy altos. Sí, por supuesto. La Barri pudiera hacer eso. Pudiera ayudar. Sin embargo, la presa tiene muy buena foresta. Hay zonas, obviamente, yo la conozco bien. La presa de Atillo es preciosísima. Y esa presa de cola hay que hacerla. Hay que hacerla. Vamos a hacer esa presa de cola. El presidente ya prácticamente... Déjame decirte una cosa antes de ir a la pausa, perdóname. La presa de Atillo, que tiene un potencial ecoturístico increíble. Sí, así es. Increíble. Así es. Ahora, 20 años más de explotación de mina van a implicar cerca de 32 mil millones de dólares más. Cerca de 16 millones de onzas de oro. Así es. No la podemos dejar ahí. Entonces, ¿le ha beneficiado sí o sí? Totalmente. Vamos a la pausa. Seguimos en el programa. Miren, amigos, como honra, estos minutos que nos quedan en el programa, vamos a hacernos eco de la felicitación y del reconocimiento que se le hizo a don Héctor Valdés Albizu, honoris causa por la Universidad APEC. De don Héctor, hablar ya se nos haría poco el tiempo de todo lo que tendríamos que hablar de don Héctor. Don Héctor, su hoja de vida y su hoja profesional está ahí, plasmada. Más de 40 años en el Banco Central, más de 20 años como gobernador del Banco Central. Los éxitos y los resultados están ahí. Yo solamente quiero recordar que Agenda Económica en el año 2011 hizo un reconocimiento a don Héctor Valdés Albizu, personaje económico de Agenda Económica del 2011.
Y precisamente el siguiente año a quien nosotros homenajeamos o reconocimos fue a don Pepín Corripio. Y hoy el programa termina hablando de don Héctor Valdés Albizu, porque fue reconocido con un título honoris causa por la Universidad PEC, por toda su hoja de vida, por toda su hoja profesional. Y bien merecido, don Héctor, de corazón me alegro. Me hago mío ese título porque siento que usted se merece eso y más. Voy a tener un poquito más de espacio para don Pepín, porque de don Pepín conseguí un documental que hizo la familia. Cuando lo reconocieron en el Senado. El Senado reconoció a don Pepín Corripio por todos sus años de trabajo, por todos sus años de vida. Y yo nosotros en Agenda Económica, cuando lo reconocimos, expresamos precisamente en toda su trayectoria. De don Pepín Corripio, como él mismo dice, podrán estar o no estar de acuerdo conmigo, pero yo siempre digo lo que pienso y lo que creo. O sea, don Pepín, cuando te podía decir que no, te lo decía de una vez. Si te decía que sí, te decía que sí. Si te decía que lo dejara pensar, déjalo pensar. Si tú lo llamabas, llamada aunque sea desconocida, devolvía la llamada. O sea, es cierto, don Pepín fue una vida totalmente frugal, sencillo, austero. De hecho, hizo una anécdota que ojalá yo al conseguir algún día, que él dijo que él a sus nietos le da mucha enseñanza y un helado semanal. ¿Sabes que Pepín ha sido... Y ahora son sus bisnietos. Oye, la sencillez de Pepín es tan grande que él ha sido capaz de llamarme a mi casa para felicitarme cuando he recibido algún premio periodístico. A mi casa. Sí. Entonces, esas son detalles que tú dices, bueno, la verdad que este hombre es grande. Yo nunca, nosotros cuando se eligió a don Pepín en el año 2012, coincidió de hecho ese mismo día con el cumpleaños de él, cuando le dimos el premio. Y le llevamos un bizcocho también, ¿entiendes? Con sus años. Hay que recordar su familia completa. Que forma parte de esa migración española. Llegó con 4 años, y siempre se sintió más dominicano que español, aunque nunca dejó de sentirse español. Claro, no, pero obviamente, o sea, él siempre dice que es español también y dominicano, pero... Tú tienes algo, 30 segundos más para don Pepín. Para que sepan que son de los españoles que llegaron aquí a aportar a este país. Sí. Exiliados de la guerra civil. 15.000 empleados. Sí, 15.000 empleados. Así es. Yo no sé cuántas empresas tiene don Pepín. Ahora la manejan más sus hijos y sus nietos. Y por ahí vienen sus bisnietos, porque tiene como 40 nietos. Este programa termina con ese documental o reportaje que hizo su familia en honor o en conmemoración o en paralelo con el reconocimiento que le iba a hacer el Senado de la República. Don Pepín, desde acá, Agenda Económica está con usted, lo felicita igual y le reconoce todo su aporte. José Luis Corripio Estrada, Pepín. Nació en un pequeño pueblo de Asturias, España, llamado Arroes, el 12 de marzo de 1934. Hijo único de Manuel Corripio y Sara Estrada, ambos asturianos. Su padre Manuel ya había estado en República Dominicana cuando llegó a la edad de 13 años en 1921, regresando a España en 1930, casando con Sara Estrada en 1932. Pepín llega a Santo Domingo siendo un niño de 4 años, junto a su madre y sus tíos Ramón y Leonor en 1938. Su padre Manuel se había adelantado, llegando al país 2 años antes, al inicio de la Guerra Civil Española. Hizo estudios primarios y de bachillerato en el Colegio Dominicano de La Salle, demostrando desde muy joven su interés por los medios de comunicación, ya que fue el primer director del periódico Mi Estrella de esa institución. Estudia contabilidad, derecho y desde su juventud demostró tener cualidades para la actividad empresarial, cultivando las mismas de la mano de sus progenitores. Siempre recuerda una anécdota de su juventud en la que sus padres tuvieron que hacerlo mayor de edad legalmente a los 15 años para que desde esa edad dirigiera el negocio de sus padres durante el primer viaje que estos hacen a España desde que se radicaron en Santo Domingo. Papá dedica su vida a conjugar para sí y para todos los demás. Él conjuga los valores que recibe como herencia de sus antecesores
con sus ilusiones de futuro y la fusiona en un presente de esfuerzo y de realizaciones para todos. Funda empresas para el desarrollo de sí y sobre todo para el desarrollo de todas las personas que los acompañan y para el crecimiento de ellas. Construye su vida sobre la base de experiencias sobre las cuales reflexiona, para luego compartirlas con los jóvenes, particularmente los jóvenes emprendedores con los que él se siente identificado. Y muy particularmente conjuga empresa y familia en una única unidad de propósito compartida y como es su deseo para generar todas las generaciones por venir de nuestra familia. La trayectoria de Pepín Corripio ha sido el mejor ejemplo del tributo al trabajo incansable, fruto del que siempre vio a sus padres, quienes trabajaban los 7 días de la semana en 3 tandas diarias. Disciplinado, práctico, enfocado en los resultados, resiliente, irreductible, amante de una organización personal meticulosa, detallista, sencillo y afable, pero de carácter vigoroso, que apela siempre a la persuasión y al acuerdo armonioso con sus interlocutores. Si tuviese que definir a papá con algunas palabras, estas serían tenaz, incansable, sensato, protector. Siempre antepone la responsabilidad ante el deseo. Es una persona que está pendiente a todo y a todos. Nuestra gran responsabilidad como familia es seguir construyendo este legado con su misma voluntad, visión, dedicación, esfuerzo y en unión familiar. Sé que este es su deseo. Para don Pepín, la familia y la empresa constituyen los ejes básicos en torno a los cuales giran sus esfuerzos y propósitos. En fin, ambos son su vida. Formó familia al unirse en matrimonio con Ana María Alonso en 1963 en Covadonga, Asturias, España, con quien procreó a Manuel, José Alfredo, Lucía y Ana Corripio Alonso, y en cuyas formaciones personales ha sido fundamental doña Ana María, eje en torno al cual se aglutina la familia. Esta nueva generación de profesionales ha sabido incorporarse al grupo de empresas familiares y les han hecho abuelo de 15 nietos, 7 de los cuales ya están incorporados en las empresas de su grupo, lo que constituye motivo de orgullo para sí y toda su familia al tener simultáneamente 3 generaciones integradas operativamente en el mismo propósito empresarial. Abuelo Pepín es la persona más sabia que conozco. Muchas veces cuando me encuentro ante una situación compleja donde la solución no está clara, ya sea en lo personal o en lo profesional, pienso, ¿qué haría abuelo en mi posición? Siempre has sido y serás nuestro modelo a seguir. Muchas felicitaciones, abuelo, por este tan merecido reconocimiento que nos honra a todos. Estamos sumamente orgullosos de ti. Te queremos. Una de las lecciones más importantes que he aprendido de nuestro abuelo es la humildad. Siempre recuerdo algo que él dice, que uno no es lo que tiene, sino un simple administrador de lo que dice que tiene. Felicidades en tu reconocimiento, abuelo. Dentro del legado que papá nos ha ido dejando a través de su vida, debo resaltar la responsabilidad social, aquella que nos ha enseñado que solamente extendiendo la mano solidaria hacia todos los que nos rodean es que seremos capaces de realmente realizarnos como personas, sobre todo para aquellos que no tuvieron ni la misma suerte su familia o en cuanto a su progreso económico como grupo que hemos tenido nosotros. El Grupo Corripio, que nació de la semilla sembrada por don Manuel Corripio y doña Sara, continuada con buen tino, firmeza y éxito por su hijo Pepín, cuenta hoy con más de 13,000 colaboradores, 39 empresas en 6 industrias y 4 modelos de negocio. Sirven a más de 300,000 clientes cada mes y cuenta con negocios de distribución tanto en República Dominicana como en Puerto Rico y Estados Unidos, y además de exportar a Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos y Europa. Lo que papá ha logrado construir, lo ha hecho trabajando día a día con voluntad, visión, dedicación
y esfuerzo. Es un legado que trasciende más allá de la familia. Don Pepín ha sido reconocido y distinguido en infinidad de ocasiones y en diferentes países, y hoy en día dedica una parte de su tiempo a compartir sus experiencias de vida con jóvenes emprendedores, tanto en charlas formales como en encuentros personales, a cualquier joven que se lo solicite. Abuelito, me siento al igual que mis hermanos y primos, sumamente orgullosa y afortunada de ser parte de tu legado, y no solo como empresario, sino también como esposo, como padre y como abuelo. Todo lo que emprendes lo haces pensando en nosotros, las generaciones que te seguimos. Muchísimas felicidades por tan merecido reconocimiento. Abuelito, muchas felicidades por este reconocimiento que reflejan todos tus años de esfuerzo y dedicación. Estamos muy orgullosos de ti. Te queremos mucho. Don Pepín combina su trabajo y dedicación a la familia con su afición al dominó, la lectura y a todo tipo de documentales históricos y de ciencias naturales. Hablar de Don Pepín es hablar de compromiso, de voluntad, de dedicación y del orgullo de hacer suya la patria que en 1917 acogió por primera vez a un miembro de la familia Corripio.